Voz y voto. Por eso quiero anunciarles que hemos acordado con el Fondo Monetario Internacional adelantar todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo. Garantizar el financiamiento para 2019 nos va a permitir fortalecer la confianza. Y en momentos de incertidumbre, el tipo de cambio actúa como un termómetro de la confianza, pero también a través del escándalo de la fenomenal corrupción del gobierno anterior, que está generando también un aumento en la incertidumbre y que ha frenado el ingreso de capitales transitoriamente a la Argentina. Bueno, nosotros pensamos que toda vez que la incertidumbre va bajando, no hay motivo para que la volatilidad que vivimos hoy subsista. Nosotros estamos tomando medidas porque pensamos que son las que la Argentina necesita para reducir los desequilibrios que arrastra desde hace mucho tiempo. El aumento que esperamos en los desembolsos va a ser tal para despejar definitivamente toda duda que pueda persistir sobre la capacidad de la Argentina de cumplir con su programa financiero. Seguramente hemos cometido errores, lo que no quita que acá hay una cuestión estructural. El presidente está convencido del trabajo de su equipo para llevar adelante esta turbulencia como las muchas otras que tendremos que enfrentar. Estoy tomando todas las decisiones necesarias para cuidarlos. Voz y voto. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es un segmento especial de Voz y Voto en otra jornada de corrida cambiaria y de gran preocupación en el país por el dólar que se mantiene imparable. Un solo dato para dimensionar la crisis que está viviendo el país. Turquía vive una situación parecida a nuestro país con una grave crisis económica. La lira turca hoy se devaluó un 2,7%. El peso, en esta jornada, el peso argentino se devaluó el 13%. Para analizar esta situación me acompaña Daniel Alonso, editor jefe de Política y Negocios de La Voz del Interior, y Mariano Bergero, coeditor de la sección política de La Voz del Interior. ¿Cómo están, Daniel, Mariano? ¿Cómo estás, Julián? Buenas tardes. Hola, Daniel, Julián. la primera pregunta de difícil respuesta, pero ¿tendrá un techo el dólar? Hoy ha rozado los 40 pesos. Bueno, lo que se ha vivido hoy da la impresión que han sido las horas de mayor pánico desde que ha comenzado la corrida cambiaria, ¿no? Para el gobierno. Y demuestra a su vez, en el termómetro al cual ha llevado el dólar, que evidentemente no se puede predecir qué techo va a tener finalmente la divisa estadounidense aquí en Argentina. En medio de una corrida que viene fogoneada, lamentablemente, ¿no?, por una tremenda crisis de confianza, que digo, arrancó por allá por finales de abril. La verdad que aquellas jornadas, nerviosas también, suenan casi a jornadas de tranquilidad con lo que hoy se está viviendo, ¿no? Imagínense ustedes que el Banco Central, por aquellos días, ponía sobre la mesa del mercado mayorista alrededor de 500 millones de dólares para poder calmar a la divisa. Después vino el acuerdo con el Fondo Monetario, la plata que vino del organismo internacional, y hoy el Banco Central tuvo que volver a poner 500 millones de dólares para calmar al tramo mayorista, y aún así, si bien bajó un poco, terminó prácticamente en 40 pesos. Lo que se prevé es que mañana puede llegar a ser otro día muy duro y en rigor los mercados, los inversores que vienen huyendo de los papeles argentinos, por ejemplo, el fondo de inversiones que maneja papeles de Argentina en Nueva York, ha tenido una estampida de prácticamente 33 millones de dólares en las últimas jornadas. Es un fondo que maneja aproximadamente 99 millones de dólares. Es decir, se ha ido un tercio de inversión. ¿Y por qué? Porque están esperando, en rigor, una hoja de ruta clara, concisa, concreta, anuncios, más allá de buenas intenciones, qué va a ocurrir finalmente en la práctica de lo que va a hacer el gobierno nacional con su déficit fiscal, con el gasto público, y que además si va a haber sustentabilidad política o viabilidad política para llevar a cabo un recorte de la magnitud que está esperando el prestamista o los prestamistas internacionales que debe encarar el gobierno argentino. Mariano, por supuesto, en un momento de tanta crisis económica, por supuesto, también tiene un impacto político. Hoy se volvió a hablar de cambios de gabinete, más allá de que el jefe de gabinete esta mañana, muy temprano, descartó cualquier modificación. A esta hora,
¿Qué se dice o qué se habla en la Casa Rosada? Bueno, la verdad que los rumores son muchísimos, sería bastante irresponsable replicar a varios de ellos, pero es cierto que existen versiones trascendidos, en algunos casos muy interesados, algunos de parte de algún sector del propio oficialismo y también, por supuesto, de la oposición. La figura más apuntada, Julián, es, sin lugar a duda, el jefe de gabinete Marcos Peña, que hoy dejó un hecho que fue bastante similar al que sucedió ayer, ¿no? Ayer fue el presidente Mauricio Macri el que en ese escueto anuncio que hizo muy temprano por la mañana, de 1 minuto 40, explicó lo que él ya consideraba un nuevo acuerdo con el fondo, o por lo menos ya tener bastante alineado una reconfiguración del primer acuerdo. Y el mercado contestó con una suba importante ayer, el primer salto grande, digamos, de estos 2 días. Hoy a la mañana sucedió algo similar. Primero, muy temprano, hizo declaraciones a Radio Mitre en Buenos Aires el jefe de gabinete Marcos Peña, donde dijo que de ningún modo consideraba que había un fracaso en el modelo económico y descartaba cualquier tipo de cambios en materia de gabinete. Después de eso, dio una disertación de unos 15 minutos en el Consejo de las Américas, la edición que se realizó hoy por la mañana en el Hotel Alvear en Capital Federal, donde volvió a trazar un escenario complicado, pero reiteró el discurso de que la esperanza está luego de la tormenta, digamos, más o menos lo que los inversores ya vienen escuchando. Bueno, luego hubo otra reacción muy rápida, claro, porque prácticamente cuando hubo esos 4 o 5 pesos de disparada del dólar, se produjeron cuando terminó de hablar Marcos Peña. Hay colegas corresponsales nuestros que estuvieron en ese lugar, que cuando terminó de Peña de hablar y se retiraba del hotel, hubo expresiones muy negativas para con el jefe de gabinete. Es uno de los apuntados, Peña, ¿no? Es uno al menos de todas las versiones, él y por supuesto el titular de Hacienda, Duhovne. Es uno de los apuntados, no solamente él, sino también sus 2 vicejefes coordinadores, Quintana y Lopetey, que es prácticamente el equipo ahí, el corazón o la mesa chica de la gestión en la cual se recuesta Mauricio Macri. Ayer también hubo estas versiones y hoy hablaba con algunos diputados nacionales, senadores, que me planteaban que quizás si anoche Macri hubiera dado alguna señal política de reoxigenación en el gabinete, se podría haber ahorrado lo que sucedió hoy en materia de encarecimiento del dólar. Hoy hubo una reunión en Casa Rosada, concluyó, de ella participó Peña y también participó el presidente Mauricio Macri, pero hasta el momento no hay ninguna versión oficial respecto de que si hay algún cambio o no de gabinete. Fue muy importante, déjame agregar esto, que hoy, luego de Peña, también habló en el marco del Consejo de las Américas el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, uno del que es mencionado en estas versiones como un posible reemplazante o un eventual reemplazante de Peña para la jefatura de gabinete, donde marcó diferencias en el discurso de Peña. Dijo que los funcionarios todos que nadie era prácticamente indispensable, e incluso habló de que podría haber herramientas que el gobierno no ha usado hasta el momento para echar manos y hacer frente a la crisis económica, que ya deriva también una crisis política. Así que la verdad que internamente dentro del gobierno también empiezan a mostrarse algunas fisuras y algunas grietas que por lo menos hasta hace algunos días parecían impensadas. Ahora, Daniel, el presidente habló el miércoles y a los pocos minutos el dólar siguió subiendo. El presidente habló de este desembolso adelantado que iba a ser el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo ves? Es una pregunta económica y también política. ¿Se puede salir de esta desconfianza sin cambio de nombres? Primero, ¿no? Sí. Hay 2 cosas que el gobierno evitaba hacer. ¿Sí? Una era hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que finalmente lo tuvo que hacer, y la segunda era exponerlo a Macri en medio de todo esto y que finalmente lo expuso. Es decir, esas 2 balas de plata, si se quiere,
las usó Y no tuvieron efecto. y no tuvieron ningún efecto, ninguno. Es más todo lo contrario, siguió subiendo. Exacto. Quiero ir a lo que recién mencionaba Mariano, porque a mí me parece que en esta cáscara discursiva, porque es cáscara, porque adentro lo que le falta es el contenido, que no hay precisiones, ¿sí? Que no se dice por dónde, de qué manera. En esa cáscara discursiva, lo que dejó hoy Frigerio creo que es, entre comillas, lo más rico, porque son dos cosas importantes. Él asumió errores propios, ¿sí? Sí. Pero advirtió, primero, que hay un equipo que es prescindible. Exacto. Me parece que ahí hay una señal de que eventualmente puede haber cambio de nombres. Ahora, está clarísimo que los cambios de nombres por sí solos no te van a solucionar el problema. Esto pasa porque se requieren otro tipo de medidas, además de oxigenar. Un plan, dice. Exacto, exactamente. Que pueda ayudar, uno no niega que quizás pueda ayudar, pero no necesariamente es Porque la el solución. presidente dijo, Daniel, que estaban disponibles 29.000 millones de dólares, pero no puso fecha de cuándo llegarían los desembolsos. En rigor no dio una cifra. Este cálculo de los 29.000 millones de dólares es un cálculo que se hace a partir de ese compromiso que se acordó con el Fondo Monetario Internacional, del flujo de fondos que había, que son 50.000 millones de dólares, no perdamos de vista eso. Se le descuenta la plata que ya el fondo envió, los adelantos que tenían que venir para este año, lo previsto para este año, y se suma lo que resta. Entonces se hace un cálculo, pero no se sabe con precisión cuánto es finalmente esa plata, porque el anuncio que hace Macri es sin tener el acuerdo final, ¿no? con el fondo, y sin saber de nuevo, porque esto va a requerir otra Condiciones. letra chica, exactamente, otra letra chica. Pero digo, vuelvo a lo de Frigerio. Esto que dijo respecto del equipo prescindible, ¿sí? Y lo segundo que a mí me parece que no hay que perder de vista son medidas que aún no se han tomado, ¿sí? Porque la impresión que uno tiene es que el gobierno está urgentemente obligado a dar un mensaje de medidas concretas, ¿sí? Yo no sé si va a ser mañana. Bueno, mañana es un día en el que se termina la semana hábil, se termina agosto, puede que lo haga el fin de semana o trate de llegar al fin de semana con algún tipo de medida o algún anuncio que eventualmente, le dé un ancla, ¿sí? Un ancla de estabilización. Acá lo que ha perdido el gobierno es ancla de estabilización. Fíjate que cuando mencionaba Mariano, salió hoy a hablar el jefe de gabinete, salió a hablar Frigerio y aún así el dólar siguió subiendo. No perdamos de vista que el Banco Central subió el 60% la tasa de interés. Es decir, ya era una locura tenerla en 40, después en 45, en 60. Es imposible, o sea, no hay una economía que funcione de esa manera. Y es lógico, se hace esto para evitar que la tentación de los pesos de irse a dólar se queden en el peso. Pero es que nadie se quede, pareciera, ¿no? Que nadie se quiere quedar en el peso, aunque le dé semejante tasa de interés, ¿sí? De premio, ¿sí? Y esto además se traduce en un costo mucho mayor para la economía real, para la economía doméstica. Hablar de una tasa de interés de referencia de la política monetaria de 60% implica hablar hoy del EVAX de tasas del 80%, implica hablar de financiamiento interbancario como mínimo del 65%, implica hablar de préstamos personales que van a andar seguramente en el 100% de tasas de interés, costo financiero sumado 120. Una economía 140. inviable, digamos. O sea, exacto, inviable. ¿Cuánto te puede durar esto? Nada, muy poco. Entonces perdió el ancla. La tasa de interés evidentemente ya no es un ancla. Entonces lo que el gobierno está buscando y necesita mostrar es medidas, es una medida o varias medidas, un paquete, una política económica, un plan que le permita hacer un ancla en lo financiero, porque eso le va a permitir hacer un ancla también en lo económico y a su vez en lo político. Es un círculo. Y lo que estamos viendo ahora es la retroalimentación de lo peor de ese círculo. Es lo que tiene que hacer el gobierno, salir de allí. Hablando de lo político, Mariano, por supuesto los focos están centrados en el gobierno, pero también en un momento de tanta crisis, la oposición también juega en esto. Y precisamente, ¿a qué están jugando los gobernadores, los opositores, que la mayoría son peronistas? Bueno, ayer hubo una primera jugada, o por lo menos un inicio de la partida, que tuvo que ver con esta reunión que mantuvieron algunos gobernadores con Sergio Massa. Recién, antes de que hagamos esta presentación, hablaba con algunos diputados de Cambiemos y me planteaban esta cuestión, ¿no? Nos preocupa mucho que Massa ya se esté reuniendo con los gobernadores ayer, ¿sí? Ayer, que era el comienzo y que nadie sabía cómo podía ir increciendo
la disparada del tipo de cambio, me planteaban, dos me dijeron, estamos muy preocupados porque olemos algo raro, que Massa, que venía con un perfil muy bajo, haya aceptado una invitación, se haya mostrado en el CFI, en Capital Federal, con un grupo de gobernadores. Hay que aclarar que en ese grupo de gobernadores no estuvo Juan Schiaretti, el gobernador cordobés, ese sería que el grupo más opositor. duro, ¿sí? De ese grupo, por ejemplo, ayer habló el pampeano Carlos Berna, que planteó realmente un escenario catastrófico, con un plan económico que dijo que había que quitarlo de cuajo. Obviamente que es el sector más acérrimamente en contra del presidente Macri, y no representa a la gran mayoría. Pero en esa reunión también estuvo Miguel Ángel Pichetto. ¿Sí? Digo, por eso me parece que tiene que ver con esta preocupación. Dato, el presidente de la Nación, cuando se refiere a Sergio Massa en la intimidad, le dice ventajita. O sea, es decir, que la preocupación que hay en el gobierno nacional de que haya reaparecido el ex diputado nacional es por eso, porque ellos creen que siempre hace como que está en el diálogo o propone diálogo y luego pone sobre la mesa algunas medidas que son imposibles de implementar. Ahora, perdón, ¿no? Fíjate vos, hoy charlando también con inversores y sobre todo aquellos que manejan fondos comunes en Buenos Aires, también era coincidente esto de advertir, sigan a Massa, vean qué está haciendo Massa, porque también el mundo financiero y el mundo económico pone los ojos absolutamente en todos lados, no solamente en cómo se mueve el dólar. Y sobre todo en Massa, Daniel, porque tiene un equipo económico, por lo menos que le reconocen que es importante, con Labaña, padre e hijo, y otros exfuncionarios que estuvieron Pinarelli durante la gestión de Eduardo Duhalde, y por eso a Massa siempre se le reconoce que tiene un buen equipo económico. Sí, las declaraciones de un exfuncionario del gobierno nacional acerca de que cuando lo traducía Massa en Davos tenía que mentir, entre comillas, hacerlo no tan opositor como parecía, la verdad que nos ayudaron demasiado esta semana. Digo, toda esta cuestión comunicativa le está generando a su vez un embrollo no menor al gobierno frente a la corrida. ¿Sí? Y después, Julián, hay un tema también interno que va mostrando también fisuras, no solamente ya en el propio gabinete, como planteaba recién, con algunos principios de fuego amigo entre algunos ministros, sino también dentro de la alianza gobernante. Y sobre todo la división que siempre hubo, siempre estuvo escondida debajo de la mesa, y obviamente que cuando las cosas no funcionan, quienes habían quedado rezagados en la toma de decisiones, me refiero a los radicales respecto de los macristas, empiezan, por lo menos desde lo privado, pero te empiezan a decir, nosotros le veníamos advirtiendo, se cerraron después del triunfo del 2017 legislativo. Peña se creyó que con esa victoria tenían encaminada la reelección de Macri y se fortalecieron y no abrieron los brazos. Hace un ratito me decía un radical, tenemos que hablar con el peronismo, tenemos que abrir los brazos. O sea, los propios radicales dentro de Cambiemos dicen, o algunos radicales, no voy a ponerlo a todos, tenemos que ser un poco más amplios, porque esto lo sacamos adelante entre todos o no salimos adelante. Si se va, y permítanme la expresión, si se va todo al carajo, me decía recién una fuente, nos vamos todos al carajo. O sea, no es que se va Macri, nos vamos todos al carajo. Ahora, perdón, ¿no? Este discurso, ¿qué de diferente tiene cuando empezó la corrida cambiaria? ¿Sí? Ahora, fíjense, y esto el mercado tampoco es inocente y lo está leyendo de manera continua. Cuando comenzó esta corrida cambiaria y Macri salió a hablar de un acuerdo político amplio, ¿sí? De volver a convocar, primero de volver a convocar a los radicales, que forman parte de su propio gobierno, de volver a tejer... Armó la mesa política con Sanz, con Monzó, que solamente fue una foto en Olivo con Frigerio y Peña. Nada. Exacto, bueno, pero fíjense esto, apenas el mercado le dio un poquito de sosiego, algo de respiro, Macri, el núcleo duro, ¿no? El ala política y el núcleo duro del PRO volvieron a encerrarse, a creer que podían ellos solos de nuevo. Hubo hasta cierta arrogancia respecto de, a ver, ¿por dónde va a ir la negociación con los gobernadores para el presupuesto 2019? Si no quieren negociar, no importa. No. Hubo hasta horas de arrogancia en esto. Volvemos al mismo mosaico del inicio de la corrida, y eso
se paga, lamentablemente se paga, se paga en gobernabilidad, pero se paga en la semejante volatilidad que hoy tiene la macroeconomía argentina. Hablando de gobernadores, por supuesto, el gobernador Schiaretti es uno de los referentes de la Liga de Gobernadores y es uno de los que está en el bloque de gobernadores dialoguistas. Recién hablaba con un funcionario provincial muy cercano al gobernador, hoy Schiaretti no ha hecho ninguna declaración, y me decía este funcionario provincial que esperan que el presidente tome algunas medidas entre mañana y el lunes, según la versión, y uno cree interpretar que es ¿Medida también, política o económica? Económica y de nombres, que es una decisión del presidente que debe, pero que ya no le alcanza el tema. Está claro que el tema de decir que tiene plata para sostener el dólar ya no le alcanza, y que tiene que enumerar un programa económico claro, y además, según esta versión de este funcionario schiarettista, hay algunos funcionarios nacionales que están demasiado desgastados y que el presidente debe tomar alguna decisión. Julián, repasemos, porque a veces la vorágine nos olvidamos por ahí, digo porque tiene que ver con la credibilidad. Cuando Macri anunció aquella vez también, como sucedió ayer desde Olivos, que había iniciado gestiones con la titular del Fondo Monetario Internacional para acceder a un crédito que en ese momento ni siquiera sabíamos, un préstamo de stand-by, que todavía no sabíamos ni siquiera el monto, se dijo que era preventivo, ¿sí? Que luego cuando se conoció que eran 50, primero no sabíamos si eran 20, 25, 30 mil, finalmente fueron 50 mil millones, que en realidad sí iba a necesitar tal vez un poquito de eso como para mostrarle al mercado que el respaldo internacional estaba, que Argentina iba a poder hacer frente a los compromisos de vencimiento de sus obligaciones que van a vencer el año próximo y los sucesivos. Pero muy poco después vinieron los 15.000 millones, primero 7.500 que habilitó el Fondo Monetario Internacional para que el Banco Central pueda hacerle frente a la corrida del dólar. Muy poco después, un mes y medio después, nos encontramos este lunes pasado con Duhovne pidiéndole a través de, en una conferencia que dio, conferencia de prensa a periodistas de agencias internacionales, el adelanto de 3.000 millones de pesos a Lagarde. Es decir, los 50.000 millones era solamente para decir, che, los tengo acá por las dudas en el bolsillo, pero no los voy a usar. Después, al final, tuvieron que usar 7.500 como mínimo, que ya se fueron disputándole, para algunos erróneamente, el tipo de cambio al mercado, lo cual lo perdieron. Y ahora salen a pedirle 3.000 millones, y 2 días después, cuando el dólar salta de 32 a 34, Macri ya habla de una reestructuración de ese acuerdo que habían firmado. Es obvio que el mercado te toma el tiempo y que ya no cree en vos. Si lo que dijiste hace un mes y medio se lo llevó el agua. Es obvio eso, que no alcanza solamente con plantarse ante un micrófono y repetir un libreto que te han dicho ya de distinto modo que no te creen más. Hablando de libretos, ya para cerrar, Daniel, mañana se va a abrir otra jornada con muchas expectativas, a ver qué sucede. Sí, vuelvo a repetir, la verdad es que es muy difícil saber, vos arrancamos esto diciendo dónde está el techo, y es muy difícil saberlo. Mira, el dólar terminó hoy muy cerca de lo que se preveía iba a estar en diciembre de este año, ayer o antes de ayer, en la cotización del dólar futuro, ¿sí? Según el ROFEX, el mercado de futuros de Rosario. Bueno, hoy cerró casi en 40, el ROFEX para la posición diciembre de 2018 está en 43.70. ¿Vos fumabas 43.70? No. Bueno, quedó ahí, pero a lo mejor mañana el mercado puede volver a pegar otro respingo y quedar en 43.70, es decir, en lo que se espera para el fin de año. Es muy difícil saber dónde está el techo. Yo creo que, vuelvo a repetir, mañana va a ser otro día duro. Yo tengo la impresión de que el Banco Central va a volver a poner dólares sobre la mesa para poder aliviar esta carga, para poder sujetar el dólar mayorista, pero sigue teniendo una política de libre flotación, ¿sí? Aún cuando intervenga. Primero había dicho que no quería liquidar reservas, ahora parece que sí, que eventualmente puede poner reservas. Ahora es errático, ¿no? Digo, porque vos le estás dando señales todo el tiempo contradictorias
Es que en un mercado muy sensible. Es que eventualmente está gestionando en el minuto a minuto. Lo que está ocurriendo ahora, esa falta de ancla. Y pareciera que siempre desde atrás. Sí, va corriendo desde atrás. Clarísimamente lo corre desde atrás. Un último agregado, Sí. entre los tantos rumores que hay, ¿no? Esto que digo, que el fin de semana debería haber algún anuncio, o en las próximas horas, cuando fuere, se está hablando también de una especie de borrador de presupuesto 2019 a consensuar, ¿no? Obviamente con la oposición, porque después tienen que salir todos en la foto, ¿eh? Porque los mercados van a pedir que todos salgan. Y una pregunta, ¿con qué dólar? Eso es lo de menos ahora. En la foto y además En con un realidad eso es lo de ajuste, menos. que los Sí. gobernadores peronistas que son opositores Pero deben digo, firmar. se habla de una nueva meta. El año 2019 se había pactado con el Fondo Monetario Internacional un déficit de 1,3%, ¿sí? Sí. Bueno, ahora se habla... Del 2,7 bajamos al 1,3. Sí, ahora se habla de un déficit cercano a cero. Supongamos que sea del 0,3, 0,5. Se habla de eso. Ahora, para llegar a eso, hay que ajustar, está clarísimo. No sabemos por dónde. Puedes decir, no sabemos por dónde el gobierno finalmente va a decidir hacerlo y por dónde lo va a consensuar. Pero lo segundo que se está hablando, y esto me parece que es lo importante, es que el tema del consenso fiscal, el cronograma de cómo iban a descender los impuestos, cada vez se va borrando con el codo cada vez más. ¿Esto qué significa? Que ingresos brutos aquí en las Sellos. provincias, sellos, el cronograma para ganancias, retenciones, inclusive la verdad es que podría haber novedades sobre ese esquema, porque el gobierno no solamente necesita ajustar, sino que necesita asegurarse ingresos, billetes, que le permitan cubrir ese famoso bache fiscal, pero que además de todo esto terminar convenciendo, la verdad que es muy difícil. A ver, un presidente que sale, habla y el mercado lo cachetea, ¿tiene que volver a salir ahora? ¿Es él el que tiene que volver a salir? La primera pregunta. Y segundo, tiene que hacer una doble apuesta de confianza, le tienen que creer lo que va a anunciar para que le vuelvan a creer a él, ¿no? No es menor el desafío que tiene el gobierno. Bueno, interrogantes abiertos en un escenario, por supuesto, abierto y preocupante. Daniel Alonso, Mariano Bergero, muchísimas gracias por estos apuntes. Esto fue un adelanto especial de Voz y Voto en otra jornada caliente. Nos volveremos a encontrar cuando...